Albornoz, Alicegui, diputado Allende, diputado Almada, diputado Almará, diputada Almirón, diputada Angerosa, diputada Bargaña, diputado Bisoñi, diputado Arrichón, diputado Federic, diputado Flores, diputado Fontaneto, diputado Jaquinchuk, diputado Lara, diputado Mendoza, diputado Monge, diputada Monjo, diputado Navarro, diputada Pros, diputada Rodríguez, diputada Romero, diputado Ruberto, diputado Rubio, diputado Schmunk, diputado Sosa, diputada Strata, diputado Ulloa, diputado Uranga, diputado Ángel Vázquez, diputado Hugo Vázquez, diputado Viale, diputado Viano, diputado Vitulo. Señor presidente, le informo que están presentes 30 señores diputados. Con la presencia de 30 señores diputados queda abierta la 9ª sesión ordinaria del 133 periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera al diputado Diego Lucio Lara. Se informa a los señores diputados que el acta de la sesión realizada en el día de ayer aún no ha sido confeccionada por falta de tiempo. Será puesta en consideración en la próxima sección. Corresponde el turno de los homenajes. Si nadie va a hacer uso del turno de los homenajes, corresponde el turno de preferencias. Se aprobó el tratamiento preferencial con o sin dictamen de comisión para la presente sesión del proyecto de ley, venido en revisión bajo el número de expediente 19.224, por el cual se ratifica en todos sus términos las disposiciones del decreto número 486 del año 2012 del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia. Se informa que no se ha emitido dictamen de comisión. Está en consideración. Si nadie va a hacer uso de la palabra, lo ponemos a votar. Pidió la palabra diputado Federic. Diputado Federic. Bueno, esperaba en esta sesión que se fundamentara por el bloque oficialista el dictado de la ley que viene en revisión del Senado. La verdad que ha sido muy difícil para este bloque lograr encontrar fundamentos que nos lleven a acompañar este proyecto de ley del cual tuvimos conocimiento a las 5:30 de la tarde. También fue difícil, primero porque no acompaña el Poder Ejecutivo ningún fundamento para su elevación más que el artículo 1 y el artículo 2 de comunicación. Tampoco ha resultado fácil conseguir porque no existió debate en la Cámara de Origen de esta ley. En la Cámara de Senadores prácticamente se aprobó a libro cerrado. Por tal razón nosotros, adelantando el voto negativo del bloque
de la Unión Cívica Radical a este proyecto de ley, o a esta ley venida del Senado y remitida por el Poder Ejecutivo. Quiero decir en primer lugar de que esto no podemos tratarlo sin remitirnos al tratamiento originario que tuvo el 29 de febrero de este año de la ley del impuesto inmobiliario rural. No me voy a extender, pero sí creo que ante la cercanía de la fecha de su tratamiento, los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados deben tener muy fresco lo que fue ese debate y lo que fueron los argumentos. Argumentos que fueron sólidos y manifestamos en su momento cuando rechazamos la ley del impuesto inmobiliario rural, porque era una ley que iba a afectar directamente a un sector de la economía entrerriana que se veía ya disminuido en sus ingresos por los tributos nacionales y por los tributos que hacen a que los productos agrícolas sufran retenciones y sufran disminución en los ingresos a los sectores productivos por la aplicación de esas alícuotas que llegan en su caso hasta el 35% en determinados cereales. Entendíamos que era una ley, y lo dijimos así, que iba a hacer ruido. Lamentablemente tuvimos razón. Hizo ruido y no hizo ruido por sectores interesados o sectores que tuvieran intereses extraños a lo que es la producción misma. Hizo ruido porque afectaba a los grandes productores, a los medianos productores, a los chicos productores, aquellos que tienen parcelas que no van más allá de las 80, 90 hectáreas. Creo que todos los integrantes de esta Cámara, después de la sanción de esa ley, tuvimos oportunidad de conversar y de acceder a lo que eran las partidas inmobiliarias que le llegaban a los productores y a los propietarios. Una ley que afectó sin lugar a dudas a toda la cadena productiva agropecuaria de la provincia de Entre Ríos. Creemos de que hemos sido defraudados en su momento cuando se nos pretendió explicar esta ley. En una reunión ampliada de labor parlamentaria coincidimos en algunos aspectos que nos hacían ver con simpatía el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque mantenía algunos principios elementales de la progresividad en los impuestos, algo que la Unión Cívica Radical tiene muy arraigado a raíz de nuestra militancia y nuestra simpatía con una de las entidades del campo, como es la Federación Agraria. Nos hacía acordar a aquellos principios que hicieron en su momento llevar adelante el grito de Alcorta con la fundación de la Federación Agraria. Después veíamos de que se iban variando los argumentos y se nos quería explicar, como se nos explicaba, de que esa progresividad además se iba a respetar a través de la aplicación de alícuotas que no iban a afectar a los medianos y a los pequeños productores, sino que iban a caer en el peso de las mayores explotaciones agropecuarias. Eso es mentira, eso era una falacia, eso no fue así. Se aplicó una alícuota arbitraria y se mintió a la Cámara de Diputados, señor presidente, cuando se nos dijo de que se iba a hacer una aplicación clara y concreta de la ley 8672 dictada en agosto de 1992. Eso fue mentira, señor presidente. Se le mintió a la Cámara y se le mintió al pueblo entrerriano. Y eso fue reconocido posteriormente cuando lamentablemente se judicializó esta aplicación de la alícuota, y resulta que frente a los representantes del pueblo se dijo una cosa, que se respetaba el último quinquenio para la aplicación de las alícuotas, y después frente a los jueces en una audiencia pública se reconoció de que se aplicaba para las alícuotas
la proporción de la aplicación del último año. Eso fue así y muy claramente el director de la Agencia Tributaria Provincial manifestó que los últimos 5 años, a efectos de determinar los modelos productivos de las zonas agroecológicas, estoy leyendo para ser textual, pero en un párrafo siguiente manifiesta que la misma ley 8672 aplica un modelo productivo que toma solamente el último año. Eso es mentira, señor presidente. Pero eso se manifestó. Es decir, se enunció ante esta excelentísima Cámara que se aplicaban un promedio de los últimos 5 años. Y después, frente a los jueces, se reconoció, quizás por temor, no porque la soberbia de estar hablando frente a los representantes del pueblo lo lleva a agachar la cabeza y reconocer que se aplicaba el último año. Eso es una ofensa a esta excelentísima Cámara, esto es una ofensa al pueblo entrerriano a quienes representamos. Nosotros solicitamos que esto no quede así, señor presidente, hemos pedido, y así lo vamos a solicitar al Poder Ejecutivo, que el director de la Agencia Tributaria Provincial sea removido de su cargo a raíz de esta situación. Creemos que es inaceptable que se venga a esta Cámara a hacer esas enunciaciones y después, en las audiencias públicas frente a los jueces, se cambie el argumento y se reconozca que la interpretación de una ley que no es así, una interpretación que hace el Ejecutivo a través del director de la Agencia Tributaria, lleve a aplicar y lleve a reconocer de que la interpretación le permitía hacer una aplicación del último año. Sin lugar a dudas, aplicar el último año, el 2011, para fijar las alícuotas impositivas de las parcelas agropecuarias no fue la mejor manera de determinar los impuestos provinciales para el campo. Propusimos una ley, pedimos el tratamiento sobre tablas, esa ley que hoy está en comisiones hubiese permitido discutir y hubiese permitido enmendar lo que estamos haciendo. En definitiva, este proyecto de ley elevado por el Ejecutivo a la Cámara de Senadores y aprobado en 5 minutos sin discutir, lo único que hace es salvar las mentiras que ante esta excelentísima Cámara del Pueblo Entrerriano emitió el director de la Agencia Tributaria Provincial. Y esto no quedan dudas a la luz de las declaraciones, pero tampoco dejan dudas a poco de analizar concretamente el artículo 9, inciso C de la Ley 8672. Es muy claro ese inciso cuando manifiesta y se expresa una ley dictada en el año 1992 que a los fines, y me permito leer para ser textual, a los fines de fijar las rentas que hace referencia a este párrafo, se calculará teniendo en cuenta los rendimientos físicos y precios del último quinquenio inmediato anterior al año en que se disponga la vigencia de las valuaciones. No me voy a extender, señor presidente, porque creo que es suficientemente clara esta ley. Nada de los párrafos posteriores del mismo artículo autoriza al Poder Ejecutivo a fijar la alícuota impositiva del campo teniendo como promedio los precios del último año. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta ley que fue remitida, ni siquiera fundamentada por el Poder Ejecutivo Provincial? Estamos ratificando en todos sus términos el decreto 486 que se dictó con posterioridad a la ley que estamos tratando y que fue aprobada, que tratamos el 29 de febrero, este decreto que fue dictado el 5 de marzo, violando palmariamente lo que establecía la ley 8672. Estamos ratificando y salvando las mentiras que se expresaron para fundamentar y para que esta Cámara votara la ley de impuesto inmobiliario. No
No encontramos otro fundamento, señor presidente, para el dictado de este decreto, más que una voracidad fiscal que nos hace pensar seriamente con respecto a las finanzas provinciales en el estado en que se encuentran. Hoy tuvimos conocimiento del informe trimestral que ha cumplido el gobierno sobre el presupuesto ejecutado. No lo hemos podido analizar con celeridad ni con claridad a raíz de que fue publicado recientemente en las páginas, pero sin lugar a dudas nos abre una expectativa porque estamos modificando una ley que aprobamos hace escasos 3 meses, en el mes de febrero. No es la primera vez que esta Cámara tiene que reunirse para modificar leyes que hemos dictado anteriormente. Primero tuvimos que derogar una ley, después tuvimos que modificar la ley de presupuesto, ahora tenemos que modificar la ley de impuesto inmobiliario rural, ratificando los decretos del Poder Ejecutivo que iban camino a una declaración de inconstitucionalidad segura en los estrados judiciales. Quiero recordar que en la judicialización lamentable, porque es lamentable que se judicialicen leyes que hemos dictado en esta honorable Cámara, a uno no le gusta y a uno no le cae bien, a ninguno de los integrantes de este bloque les cae bien esta situación, pero convengamos que lo que se resolvió en Gualeguaychú por la Cámara fue que se había tomado una vía equivocada y no una vía que era la vía del amparo y no la vía de inconstitucionalidad, que todavía hay posibilidades y hay muchos de los productores, sin lugar a duda, van a ir o van a recurrir en aras de la defensa de sus derechos elementales y derechos constitucionales, porque reiteramos con estas alícuotas que pretende ratificar esta honorable Cámara en esta oportunidad, con el decreto del Poder Ejecutivo se afectan derechos inalienables de los ciudadanos, como es el derecho a la propiedad. No creemos que este sea, y pensábamos de que ya se había dejado de lado esa posibilidad. Entendíamos que no íbamos a tratar más estas leyes ingresadas a los últimos minutos previos a las sesiones. Por esa razón no dimos tablas, por esa razón damos la discusión, por esa razón entendemos de que se iba a abrir un debate a los fines de que nos pudieran ilustrar cuáles eran las razones para la cual se elevaba este proyecto de ley ratificando un decreto también del Poder Ejecutivo dictado hace 3 meses. No hacemos más que ratificar una facultad que dijimos en el momento, y a eso me remito en la discusión parlamentaria del 29 de febrero, de que estábamos delegando funciones de esta Cámara y que por esa razón también nos oponíamos. Entiendo, señor presidente, que esta ley que estamos tratando y que solicitamos que sea pasada a comisión para su mayor análisis y poder verla en conjunto con el resto de los integrantes de la Cámara, se pueda tratar y se pueda discutir, porque en definitiva se ratifica de que se ha tomado el último año y que se está violando la ley que se aprobó en el año 1992. También lo dijeron a esto los diferentes sectores, los sectores de la Federación Agraria, los sectores de las confederaciones rurales, los sectores de la sociedad rural, que manifestaban de que se estaba aplicando mal la ley y se sigue aplicando mal, y se pretende con esto salvar un error lamentable y un error inducido a esta honorable Cámara. Digo un error inducido porque no puedo entender ni podemos comprender de que no se haya tenido conciencia cierta de la sinrazón de lo que se estaba aprobando. En el momento
en que se nos pretendía explicar que teníamos que votar este impuesto inmobiliario. Yo quiero recordar, señor presidente, esa situación porque es ofensiva para la Cámara y es ofensiva para el pueblo entrerriano. No puede un funcionario público, frente a la Cámara de Diputados o frente a los diputados que estábamos escuchando los fundamentos, sostener una cosa y sostener un fundamento que hacía creíble lo que estaba enunciando y después ver que con total liviandad se cambia los argumentos y se llega a una argumentación diciendo que es una interpretación de párrafos siguientes de que en ningún lado de la ley originaria nos dan la posibilidad de aplicar los porcentajes del último año. Yo quiero, señor presidente, que quede constancia de esta situación. Quiero también, señor presidente, que quede constancia de lo que dije en un principio. Creemos que las grandes movilizaciones que se hacían en siglos pasados, cuando en las monarquías el pueblo se levantaba, los principales argumentos por los cuales se levantaban eran los argumentos impositivos. Cuando el pueblo se ve oprimido, máxime cuando se sobrevuelan momentos difíciles en las provincias, momentos difíciles en la nación, creemos que esas eran las razones por las cuales los reyes hicieron monarquías republicanas. En estos momentos está fallando la República si estamos tratando de esta manera una legislación tributaria que no encuentra un fundamento ni encuentra una razón valedera en la legislación vigente. Por eso es que, con total respeto, entiendo, y en representación de mi bloque, que la actuación del director de la Agencia Tributaria Provincial ha sido lamentable y amerita una explicación ante esta excelentísima Cámara y amerita que el Poder Ejecutivo lo remueva de su cargo. Sin lugar a dudas, no es esta ni a nosotros nos cae haber pasado a una sesión en estas condiciones, pero entendíamos que era un mensaje que teníamos que hacerle entender al pueblo entrerriano de que hoy existe una oposición a estas situaciones, pero también creemos de que nuestros pares en esta excelentísima Cámara tienen que tomar conciencia de que no podemos aprobar leyes y a los 2 o 3 meses seguirlas modificando. Eso, y para terminar, me recuerda la frase de José Ingenieros, señor presidente, cuando dijo que si no respetamos las instituciones, si no respetamos los principios, si no respetamos las leyes, en definitiva, estaríamos haciendo como la piara, que orina el agua que después bebe. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Diputado Romero había pedido la palabra. En realidad es muy probable que comparta muchos de los argumentos que se acaban de dar. Una primera argumentación que desde nuestro bloque queremos hacer es que ha existido en oportunidades anteriores un compromiso de no volver a tratar leyes de modo expreso, de apuro, sin tratamiento en las comisiones y sin el instrumento. Nuevamente estamos en la misma situación. Y al igual que le ocurrió al presidente del bloque de la Acción Cívica Radical, nosotros buscamos la comunicación, buscamos los argumentos del Poder Ejecutivo y no los encontramos. Solamente encontramos un expediente que nos pedía ratificar, mediante una ley que tiene un artículo, el decreto 486 y el decreto 878. En realidad, no tenemos tampoco ningún antecedente de que en otra oportunidad la legislatura entrerriana haya aprobado o ratificado el cálculo
que por aplicación de la ley 8672 hace el Poder Ejecutivo. Ese antecedente no existe, es decir, el artículo 9 y los demás artículos de la ley 8672 se venían aplicando, se dictaban los decretos, se realizaban, se concretaban los valores para cada una de las 37 zonas ecológicas y económicas de la provincia, y no encontramos ningún antecedente que haya venido a la legislatura para ratificarse ese cambio. ¿Qué explicación le encontramos en este caso? La explicación que nuestro bloque le encuentra, porque no encontramos el fundamento del espíritu de esta ratificación que hoy se nos requiere, es que se estaría intentando saldar por la vía legislativa una discusión que está en la sociedad y que está en el seno de los tribunales. ¿Y por qué se generó esta discusión? No porque los productores estén en desacuerdo con el espíritu o con los artículos de la ley 8672, que de hecho han reivindicado y vienen reivindicando públicamente, sino porque al momento de efectuarse por el Ministerio de la Producción el cálculo que debe efectuarse conforme al artículo 9 de esta ley, hay una enorme diferencia entre lo que ha resuelto el Poder Ejecutivo y lo que se había resuelto en oportunidades anteriores, en que se había respetado efectivamente el promedio de los últimos 5 años para establecer estos valores. Esto ha llevado a que existan ejemplos que muy fácilmente de los cuales muy fácilmente nos hemos podido hacer, de aumentos de hasta un 800% en algunas de las boletas de pago del impuesto inmobiliario rural. Entonces, la situación, en nuestro análisis, amerita, por lo menos, si bien un decreto para ratificar valores de las 37 zonas, por lo menos un estudio para ver qué criterio se aplicó, si este promedio fue hecho o estos valores fueron hechos conforme el artículo 9 de la 8672 o fueron hechos conforme ese valor del último año que nosotros consideramos a priori equivocado. Ese debate no ha podido darse ni en comisión, ni ha podido darse con el titular de la agencia tributaria, porque, como bien se ha dicho acá, una cosa fue la exposición inicial y otra cosa fue la práctica y la boleta que le llegó a cada contribuyente en especial. Entonces, estamos trasladando una discusión sobre cómo se interpreta el artículo 9 y cómo se hace esa base de cálculo a la legislatura, que hoy tiene que ratificar un paquete de cálculo del cual no sabemos cómo se hizo, cuáles fueron los procedimientos técnicos, cuáles fueron los procedimientos establecidos para determinar esos valores que nosotros tenemos enunciados en el decreto 486 del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia. En definitiva, no estamos ante una ley especial que por ahí algún funcionario le pueda haber hecho imaginar que, sancionada esta norma con la mayoría que seguramente va a ser sancionada, como fue sancionada en el Senado, va a ser sancionada con la mayoría del oficialismo, le salde en la justicia un debate, porque no es una ley especial, es una ley en todo caso ratificatoria de un decreto del Poder Ejecutivo que sí, ese decreto contuviera un error de cálculo, en nada modifica el texto de la ley madre, que es la 8672, que en su artículo 9 prevé un determinado sistema de cálculo. Por lo tanto, si hay un error, no estamos de ninguna manera, aunque nosotros no vamos a votar su aprobación, pero aunque la legislatura lo aprobara, tampoco está solucionando o dirimiendo una cuestión judicial. Por eso es que no entendemos cuál es la premura para tratar una cuestión como esta tan importante, que afecta al bolsillo de muchos productores, mucha gente que vive en el campo, con esta celeridad. Reitero, no se trata de una ley especial que estaría modificando una ley tributaria de corte general. Es nada más que una derivación de aquella ley general, y que en todo caso, si el decreto que aplica algún artículo de esa ley general contiene un error,
al ratificarlo en la legislatura, ese error no se va a saldar o no se va a sanear, sino que en todo caso se volverá a repetir. Y la cuestión seguirá siendo judicializada porque en modo alguno lo va a solucionar la legislatura con una ratificación. Todo indica que hay una suerte de improvisación, a lo mejor en un afán de aumentar los tributos, a lo mejor en un afán de producir ajuste y producir mayores ingresos, pero las improvisaciones salen caras porque en definitiva, si la cuestión base que estamos discutiendo o que subyace en esta discusión, porque no se pudo discutir en comisión ni estudiar por nuestros asesores, se judicializa y provoca que muchos sectores no paguen, en definitiva lo que se quiere ganar con la recaudación apresurada o ganar con estos tratamientos apresurados se va a perder en una cantidad de acciones judiciales. Nosotros instamos una vez más o pedimos una vez más, señor presidente, que no volvamos a darle a leyes que tienen esta importancia el tratamiento exprés que hoy estamos dando. Nuestro bloque no va a votar la norma, solicitamos una autorización para abstenernos, y si esa autorización para abstenernos no nos es dada, tendremos que votarla en contra. Por eso esta argumentación tiende a pedir una vez más que se envíe a comisión, que se pueda tratar el tema en comisión, que se pueda dar un amplio debate, que se pueda tratar con los profesores, que se pueda realizar el modo de cálculo, y si el bloque de la mayoría no asume esta responsabilidad conjuntamente con el resto de los bloques y decide que esta noche se va a votar, lo que solicitamos es la autorización para abstenernos porque dar nuestro voto negativo a una cuestión que no hemos podido ni siquiera analizar, a montos que no hemos podido analizar con nuestros asesores o dar nuestra aprobación, nos es absolutamente imposible y hablaría también de una improvisación del gobierno. Por eso solicitamos autorización para abstenernos, todo lo contrario votamos. Concretamente esa moción para solicitar atención. En principio a comisión para que pase a comisión y se trate en comisión el tema, sino que se nos autoriza a abstenernos. Si no se nos autoriza a abstenernos, vamos a votar la moción de abstención se la acompañaría. Bueno, vamos a poner a consideración la moción del bloque federal de abstención tiene por afirmativa se tras expresado aprobado. Tiene la palabra el diputado Bien. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, queremos decir que el solo hecho de la existencia de este proyecto, a lo que se le suma el silencio del bloque oficialista, reconoce lo erróneo del cálculo que se ha llevado adelante con esta trampa, yo diría, desempeñada desde el Ejecutivo a través del director de la Agencia Tributaria de Entre Ríos, ¿no? Me hace acordar esto de que fue un error aquella ley de Arroz S.A. No fue un error, fue pensada, pergeñada y llevada adelante así, lo mismo que en este caso no es ningún error de cálculo, es una situación artera para poder recaudar más y todavía queriendo decir que cumplen con lo que se había pautado años anteriores de respetar el último quinquenio. Lo expresado por la diputada Romero y el diputado Federic, a lo cual nos sumamos desde el bloque socialista a solicitar una vez más que no se pueden hacer estos tratamientos exprés de leyes tan importantes para todos los entrerrianos. Nosotros estuvimos a punto de acompañar la vez anterior la propuesta porque entendíamos de que respetaba cabalmente lo de los precios de los 5 años anteriores, hasta que fuimos advertidos de la trampa en la que hago mención y votamos en contra.
Reconocemos la progresividad que tiene la propuesta, dado que cuenta con 37 zonas agroecológicas diferentes en el territorio provincial, a partir del cual se hace el cálculo del avalúo fiscal. También consideramos que este cálculo es injusto, además de que históricamente se ha tomado los últimos 5 años como parámetro, y está claro cuál es la intención del gobierno con este tema de tomar el último año, ya que querían tomar un solo año, hubieran podido tomar el año quinto, claro. La soja, por ejemplo, valía la mitad de lo que vale ahora, y la carne tiene un precio diferencial abismal de 5 años a esta parte. O sea que el único objetivo es recaudar más y, para colmo, querer hacer creerle a la sociedad que se respetaba lo acordado años atrás. Nosotros consideramos que es irresponsable, pragmático y groseramente contradictorio con una política institucional de largo plazo este manejo. ¿Y por qué decimos esto? ¿Qué va a hacer el gobierno si el año que viene, por ejemplo, bajan significativamente los precios? Van a querer tomar el del año 2011 porque la soja vale 1.500 pesos, haciendo el supuesto de que el año que viene valga 900. Entonces no hay ninguna previsibilidad de poder dar políticas de Estado con este tipo de manejos. El año que viene estaríamos votando una ley de las mismas características para quedarnos con el mejor año de los últimos 5, por ejemplo, ¿no? A su vez, el concepto de los 5 años tiene mucha relación con lo que es la dinámica productiva del sector agropecuario, porque, como todos sabemos, en el campo un año nos va bien, otro año nos va más o menos y otro año nos va mal. Por eso el promedio de los 5 años es lo que hace progresivo el avalúo, el cálculo del avalúo fiscal. Se hace visible, señor presidente, la falta de reglas claras, algo que vienen reclamando desde hace tiempo sectores productivos, empresarios, docentes, pero que fundamentalmente es una de las principales demandas que el sector agropecuario y específicamente los pequeños y medianos productores solicitan permanentemente y fundamentalmente a través de la Federación Agraria Argentina, porque sin reglas claras sabemos que el hilo, como dice el dicho popular, siempre se corta por lo más delgado. Cuando no hay reglas claras, los de abajo son los que primero pagan los platos rotos. Creemos que este tipo de medidas hace que la sociedad pierda credibilidad en sus gobernantes, que se aumente la distancia de credibilidad entre el ciudadano y sus representantes. Decimos claramente que estos cálculos, y lo reiteramos, no son erróneos, son arteros, que es muy distinto. Está claramente pergeñado para que sea así, como dijo el diputado Federic, hacia la sociedad se dijo una cosa y cuando el juez lo llamó a declarar sobre este tema tuvo que reconocer lo obvio, lo que jamás quiso reconocer en las reuniones técnicas entre los representantes de las entidades agropecuarias y los del gobierno. Es claro que con esta fundamentación vamos a votar en contra esta propuesta y le recomendaríamos al gobierno provincial, si esto es posible hacerlo, que cuando se necesitan más recursos defienda ante la nación la coparticipación federal, que no defiende, porque el grado de alineamiento y de obsecuencia y obediencia hacia el gobierno nacional hace que nuestro Poder Ejecutivo no defienda los intereses de todos los entrerrianos. Entonces, el sector agropecuario estaba de acuerdo con un aumento del impuesto inmobiliario rural en forma progresiva, en forma razonable, en forma temporal,
el año pasado ya hubo un aumento, se esperaba que este año hubiera otro, pero no de esta envergadura. Entonces nos parece de que deberíamos reclamar lo que nos pertenece a todos los entrerrianos, que son los fondos coparticipables que lamentablemente, como la inmensa mayoría de las provincias argentinas, se encuentran hoy asfixiadas en este sentido, y que el gobierno sigue teniendo en un puño los recursos que nos corresponden a las 24 provincias argentinas. Dicho esto, señor presidente, ratificamos el pedido de que terminemos con este tipo de mandatos exprés. Solicitamos también el funcionamiento normal de las comisiones de esta Cámara, que no lo hacen, no son convocadas a funcionar, a sesionar. Recuerdo que desde esta banca le solicitamos al presidente la posibilidad de que el bloque del Frente Progresista Cívico y Social tuviera la presidencia de una de las comisiones para poder trabajar. Se nos contestó de que nos quedáramos tranquilos de que las comisiones iban a trabajar, y yo solamente de las que pertenezco he sido convocado por una sola en escasas 2 o 3 veces. El resto ni siquiera han sido reunidas una vez. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Bargaña. Señor presidente, no vamos a acompañar este proyecto porque entendemos que es el punto de un conflicto que no lo va a resolver ni la justicia ni lo puede resolver este proyecto, que este conflicto solamente se podría resolver si se redobla el esfuerzo por llegar a un consenso con las organizaciones representativas del sector del agro, las organizaciones rurales y el gobierno, que es lógico que se quiera recaudar, pero esta cuestión de si son los 5 años o es un año, si es para las zonas o para los inmuebles rurales dedicados a la agricultura o los inmuebles rurales dedicados a la ganadería, esto es una cuestión que merece que se articule un consenso, que se haga todo el esfuerzo por llegar a un acuerdo, que se pueda llevar adelante una reunión de los intereses tanto del gobierno como del sector. Hemos presentado un proyecto que así lo dice, entendemos que tiene que ser una mesa convocada de diálogo con la gente que sepa de estos temas, que se puedan debatir, que tenga un término perentorio, que tenga un plazo, si se quiere, lo más pronto posible, dada la urgencia de poder avanzar en este tema, pero que esta cuestión que hoy estamos tratando, en lugar de sacar el pie del acelerador de un conflicto, va a profundizar el conflicto, y en un momento en donde se avisora una situación de crisis, creemos que entre los entrerrianos tenemos que tratar por todos los medios de evitar la conflictividad. Y una de las cuestiones que permite salir de la conflictividad es el diálogo y es esforzarse por arribar a un acuerdo. En ese sentido, entonces, desde nuestro bloque, tomándonos con la coherencia que queremos mantener en relación al proyecto que presentamos, no vamos a poder acompañar este proyecto que estamos tratando. Tiene la palabra el diputado Joaquín Chu. Desde los antiguos griegos hasta acá, he sabido que el lenguaje político
tiene un propósito esencial, que es el de disuadir, el de convencer, el de persuadir, y resulta inverosímil escuchar argumentos, ¿no es cierto?, como por ejemplo he tomado nota, alícuotas arbitrarias y mentiras, se mintió, renta potencial, que no son erróneos y no son arteros, que debemos defender los intereses de todos los entrerrianos. Y en verdad, es cierto, hemos discutido acá, cuando tratamos el proyecto de ley del impuesto inmobiliario rural, y era sabido que en los distintos sectores de la provincia se iba a reflejar posturas pero bien definidas, ¿no? Por supuesto, los distintos actores de la economía provincial. Pero frente a eso, los legisladores tenemos un compromiso, tenemos que ser responsables frente a esto. Yo he tenido en todo momento, señor presidente, como todos los diputados, las planillas del modelo productivo y la aplicación del coeficiente para cada zona agroecológica. Y me resulta muy claro venir a decir acá, primero, que el decreto 486/12, que fija los valores de la tierra de libres mejoras, cumple estrictamente con lo establecido en la ley 86/72, 90/30 y es complementaria. Y se desprende, señor presidente, de las planillas que yo he tenido acceso para poder estudiarla, que se toman 3 explotaciones modelo en cada zona y se pondera la participación porcentual de cantidades de explotaciones que hay en cada zona. Esos son los elementos que nos han dado a los legisladores para que lo estudiemos. Luego se toma la incidencia de la superficie con renta cero. Después se obtiene el coeficiente para todos los valores medios que van a tomar, o que van a tener vigencia. Luego, señor presidente, la tabla se completa con el coeficiente que corresponde por los valores medios de la tierra libre de mejora al año 2011. Está claro en los expedientes, por lo menos el que tengo yo. Y por último queda establecido el aumento porcentual, o sea, el promedio para cada una de las zonas agroecológicas. Un diputado que tomó la palabra habló que esto no se debía tratar sin el tratamiento del proyecto original y que se había mentido, que se habían disminuido, una serie de cosas que no encontraba fundamento de este decreto del Poder Ejecutivo. El gobierno del gobernador Uribarren tiene total convencimiento que los tiempos y las realidades de los pueblos han cambiado. Precisamente en Entre Ríos cambió, señor presidente. Porque cada vez si esto lo hubiésemos tomado, cada legislador, con los elementos adecuados, con las herramientas adecuadas para llegar a este tratamiento, evidentemente vamos a ver que ha cambiado el modelo productivo de nuestra provincia y que en consecuencia no se puede aferrar
a modelos económicos que no tengan sostén, sino todo lo contrario. Debemos consolidar una concepción clarita de este gobierno, lo ha marcado de su principio, de justicia, equidad y eficiencia en la gestión. Y nuestro accionar en la Cámara ha sido ese, es debatir estas condiciones sobre las que deberían sustentar este impuesto, que desde hace varios años, señor presidente, había tomado un rumbo que consideramos que era adecuado, un impuesto basado en la productividad y no en la renta potencial como se está hablando acá, sino en la productividad, en el concepto de resultado y sustentabilidad, y para ello se acordaron, señor presidente, mire esto por la urgencia, el concepto de urgencia que se habla acá, de los distintos sectores agropecuarios, la ley 8672 aquí mencionada, a la cual le estoy diciendo que se ajusta, comenzó a regir, ¿sabe cuándo? Según el artículo 33, a partir del 1 de enero de 1993. Tampoco debemos de conocer que la Constitución vigente establece en materia tributaria referido a suelo, su uso y conservación y de quién es la potestad de los recursos. También acá se dijo que era inoportuno en aquel debate, porque lo desarrollé también, hacer ahora en esta crisis o sombras que amenazaban nuestra economía y que en consecuencia iba a traer un impuestazo, que iba a traer ruidos. Acá se dijo todo esto. Y ese dato, esa crisis, ese ruido que se volvió a mencionar acá, realmente no tiene anclaje con la realidad. La realidad es la evolución que ha tenido cada sector, en la cual se ha tomado y se ha sustentado esto que nosotros lo consideramos como un valor de equidad para determinar el valor del impuesto que íbamos a cobrar. La ley que se propone aprobar al ratificar todos los términos, señor presidente, de las disposiciones del decreto 486/12, deja en claro que se aplicó los procedimientos establecidos por la ley. Está clarito. Por la ley 8672, le estoy diciendo que se puso en duda acá. Y las sucesiones de normas que se han ido incorporando a esta. Por lo pronto creo que es un debate que nosotros lo dimos en su principio para encontrar ese valor de la equidad que caracteriza a este gobierno y caracteriza también a las formas que tiene para la distribución del ingreso en nuestra provincia. Por lo pronto, seguir discutiendo sobre esto, no lo considero que está cerrado, y por lo pronto voy a pedirle, señor presidente, que pasemos a votación del proyecto de ley enviado. Tengo anotado, antes del pedido de cierre de debate, al diputado Navarro. Si lo incorpora en su moción, si no, tengo que pasar a votación y pedimos el diputado Gaquinchú. Considero debate, que está cerrado el debate y pongo a consideración de este cuerpo que se pase a la votación. Vamos a poner a votación el cierre del debate, luego del uso de la palabra de lo había pedido Juan. Bueno, está bien. Vamos a escucharlo, Juan. No. No había entendido eso, no señor presidente, perdón. No importa si es su amigo o no, sino que ya está anotado en el pedido del uso de la palabra, y ha sido generoso el diputado Ruberto de haberse excluido, que también estaba anotado en el pedido de uso de la palabra. Entonces, vamos a someter a votación que se cierra la lista de oradores. Quienes están por la afirmativa,
si va a ser pesarlo, aprobado. Tiene la palabra el diputado Navarro. Primero, yo creo que vale la pena porque mucho se habla acá de cómo se aplica, cómo se aplicó. Creo que Joaquín Chu ha sido clarito, ese es el concepto que nosotros tenemos del bloque, pero lo que hay que leer son a los valores que llegamos. Yo me considero un conocedor del sector, conozco los valores que tienen cada una de las hectáreas en las distintas zonas agroecológicas y se los voy a leer uno por uno porque cuando hablamos estos cálculos llegan a estos valores. La zona 1 a 3.196 pesos, la zona 2 a 4.155 pesos, la zona 3 a 2.165 pesos. Ese es el valor por hectárea de cada una de las zonas. La zona 4, 3.492 pesos. La zona 5, 4.674 pesos. La zona 6, 10.942 pesos. La zona 7, 4.800 pesos. La zona 8, 5.865 pesos. La zona 9, 3.308 pesos. La zona 10, 11.316 pesos. La zona 11, 7.299 pesos. La zona 12, 4.432 pesos. La zona 13, 3.134 pesos. La zona 14, 8.176 pesos. La zona 15, 5.519 pesos. La zona 16, 10.058 pesos. La zona 17, 6.465 pesos. La zona 18, 17.843 pesos. La zona 19, 11.781 pesos. La zona 20, 15.917 pesos. La zona 21, 9.179 pesos. La zona 22, 2.814 pesos. La zona 23, 6.305 pesos. La zona 24, que es creo la de mayor valor, es 16.709 pesos. La zona 25, 14.674 pesos. La zona 26, 14.219 pesos. La zona 27, 11.284 pesos. La 28, 871 pesos. La 29, 435 pesos. La 30, 871 pesos. La 31, 871 pesos. La 32, 3.983 pesos. La zona 33, 10.083 pesos. La 34, 7.496 pesos. La 35, 4.937. La 36, 4.871. Y la 37, 5.189 pesos. Cualquiera con un mínimo conocimiento del sector agropecuario sabe que estos valores no llegan ni al 20% del valor real de las tierras. Este es el cálculo que nosotros estamos aprobando con este decreto. Otra de las cosas que quería hacer hincapié, que se van más allá del tratado de esta ley, es cuando se habla de los trabajos que se tiene de esta Cámara de Diputados y de cada uno de los presidentes de las comisiones. Quiero aclarar que todos los presidentes trabajan guiados por un concepto de este bloque, y yo como presidente de bloque me considero que voy manejando los tiempos de las comisiones, donde todas las comisiones o una de las comisiones todas las semanas se reúnen, donde hay gran participación de todos los sectores de los diputados. Nosotros a su vez las comisiones, los integrantes del bloque nos vamos reuniendo personalmente con los ministros, con los responsables de las áreas para ir atendiendo todos estos proyectos que están en las comisiones, que vienen de distintos legisladores de muchos años de atrás. Creo que hay un trabajo seriamente y que ha sido reconocido por otros miembros de otros bloques del trabajo serio que se hace. Y es indudable que como somos también parte del Ejecutivo, o sea, parte del mismo proyecto del Ejecutivo, si bien otro poder, nosotros también marcamos algunos tiempos y algunas necesidades, y creo que este era un proyecto que había que darle claridad, y con esta ratificación de este decreto que es de marzo, o sea que un decreto que lo han tenido todos, que han conocimiento, que se ha discutido hasta en la justicia, se ha discutido en los distintos ámbitos, lo han discutido los técnicos del sector agropecuario, con los técnicos del Ejecutivo, así que ha tenido más que discusión, era un decreto que estaba en conocimiento del común de la gente y por supuesto que creo que de todos los diputados, que es lo que estamos ratificando hoy.
Otra cosa que quiero hablar también es de la coparticipación. Yo me animo a desafiar a cualquier diputado si alguna vez en su pueblo se le llegó más dinero y más concreciones que en estos últimos periodos de la gobernación de Uribarri. A mí me ha tocado, vengo de la municipalidad, empecé mis inicios como secretario. En ese momento veníamos a pedir todos los meses 25.000 pesos para poder terminar pagar los sueldos de Rosario del Tala. En el otro no tuvimos una sola obra. El gran logro era conseguir 25.000 pesos para pagar los sueldos de la municipalidad. Tuvimos otro periodo donde pasamos 4 años sin recibir un solo peso de coparticipación, donde nuestro intendente llegó a estar más de 8 o 10 meses con los sueldos atrasados mensualmente, debiendo los 2 aguinaldos. O sea, no recibía ni coparticipación, menos de una hora. Realmente lo que ha cambiado en mi departamento, en mi ciudad, en estos últimos periodos del gobierno de Kirchner, de Cristina y de Uribarri, es un cambio abismal y los invito a cualquiera. Hemos gestionado y nunca hemos encontrado tanto apoyo y tanta vuelca de recursos como en este periodo. Y si alguno quiere ir a comparar, y comparamos año por año, a ver si alguna vez se asemeja en un 5% de lo que hemos logrado este año, que me lo demuestre. Nada más, señor presidente. Habiendo cerrado la lista de oradores, se va a someter a votación. Se va a votar en general y en particular por contar de un solo artículo. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.